La sensación de ser ignorada puede ser muy desagradable para cualquier persona. Pero, ¿cómo se siente una mujer cuando un hombre comienza a ignorarla? La verdad es que no hay una respuesta única a esta pregunta. Cada mujer puede experimentar sentimientos y emociones diferentes cuando se enfrenta a esta situación. En este video, exploraremos algunos de los sentimientos y pensamientos que una mujer puede tener cuando es ignorada por un hombre. Presta atención a las siguientes historias. Historia 1. Hace unos años, conocí a un chico en una fiesta. Hablamos durante horas, intercambiamos números de teléfono y parecía que había una chispa entre nosotros. Sin embargo, después de unos días, dejó de responder mis mensajes de texto y llamadas. Me sentí confundida y herida. ¿Qué había pasado? ¿Por qué me estaba ignorando? Me pasé días pensando en ello, tratando de averiguar qué había hecho mal. Me sentí rechazada y humillada. ¿No valía la pena ni siquiera una explicación? Historia 2. Mi amiga Ana empezó a salir con un chico que le gustaba mucho. Todo parecía ir bien al principio, pero luego él empezó a mostrar menos interés y a responder con monosílabos a sus mensajes de texto. Ana se sentía frustrada y confundida. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué ya no estaba interesado en ella? Empezó a dudar de sí misma y a preguntarse si había hecho algo mal. Se sentía ignorada y menospreciada. Historia 3. Mi prima Julia estaba saliendo con un chico que parecía perfecto para ella. Él era amable, atento y divertido. Pero después de unas semanas, empezó a cancelar planes de último momento y a responder con menos frecuencia a sus mensajes de texto. Julia se sentía confundida y herida. ¿Por qué él estaba actuando así? ¿Había conocido a alguien más? Se preguntaba si debía confrontarlo o simplemente dejarlo ir. Se sentía ignorada y decepcionada. Ahora, tratemos de entender. Estas historias son solo algunos ejemplos de las posibles situaciones que una mujer puede enfrentar cuando un hombre la ignora. Puede sentirse confundida, frustrada, herida, menospreciada, rechazada, humillada, decepcionada y dudar de sí misma. Todo esto puede tener un impacto negativo en su autoestima y en su confianza en sí misma. Pero también es importante tener en cuenta que la ignorancia no siempre es intencional. Puede haber muchas razones por las que un hombre no responde a los mensajes de texto o no se comunica con tanta frecuencia. Puede estar ocupado con el trabajo, pasar por un momento difícil o simplemente no estar seguro de sus sentimientos. Por eso es importante no saltar a conclusiones y tratar de hablar con el hombre en cuestión para entender mejor la situación. ¿Cómo te sentirías si alguien que te gusta te ignora? ¿Te sentirías frustrado, confundido o herido? ¿Crees que es importante hablar con la otra persona para entender mejor la situación? En conclusión, cuando un hombre comienza a ignorar a una mujer, puede desencadenar una serie de emociones y pensamientos negativos en ella. Puede hacer que se sienta menospreciada, rechazada, humillada y confundida. Es importante tener en cuenta que la ignorancia no siempre es intencional y puede haber muchas razones detrás de ella. Por eso es importante tratar de hablar con la otra persona para entender mejor la situación. En lugar de saltar a conclusiones, es mejor tomar un enfoque más comprensivo y empático. Siempre es mejor hablar y tratar de entender la situación en lugar de saltar a conclusiones. Cuéntame si alguna vez has vivido una situación similar. Somos Mojito. Y tenemos historias.